Bendiciones, paz de Cristo, hermanos. Les damos gracias a Dios por darnos la vida y la oportunidad de estar eh, pues delante de este pueblo maravilloso. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de permitirnos entrar hasta el seno de su hogar, ahí en la comodidad de su sala. Bendiciones para la familia, para su esposo, para la esposa, para los hijos. Para todos los que se reúnen ahí les damos gracias al Señor. Y bueno, pues tenemos a las puertas ya nuestra escuela bíblica de vacaciones, así como se vino promocionando y ya estamos, ya cuando iniciamos, mañana iniciamos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde iniciamos y bueno, pues este material pues va a quedar aquí en YouTube para si algunos pastores, eh, como los hemos ofrecido este material, me gusta bajarlo e implementarlo con toda confianza. Está abierto a la red. Creo que en este tiempo es importante trabajar a través de línea, a través de este aparato, a través de estas formas nuevas de trabajo, porque las iglesias, para que agarren su ritmo de trabajo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Ahorita en algunas partes de la República ya se abrieron iglesias, pero con un 25%, nada más. Los niños, las personas adultas de la tercera edad y las personas embarazadas, mujer embarazada, pues ellas no pueden asistir a la iglesia. Entonces tenemos que trabajar a través de la red, a través de este medio, y bueno, pues ahí va a estar el material, y es un trabajo enorme el que se hace, ¿verdad? Toda la planeación, empezar a escribir los temas, gracias a Dios, a mi esposa, a mis hijos, que ellos son los que se rompieron ahí la cabeza, escribiendo los temas, diseñando los materiales, cómo se diseñaron los paquetes. Bueno, fue un trabajo enorme. Y luego para llevarlo a la red, ¿verdad? Para trabajarlo, para cortar, para pegar, para poder formar los videos, los materiales, es un trabajo enorme. Y es una bendición entonces tener este trabajo a disposición de ustedes para que lo implementen y pueda ser de bendición para mucha familia. Bueno, hoy queremos hablar acerca del tema, ¿por qué Dios? Es una pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ese es el tema que vamos a tocar, ¿verdad? ¿Cómo se diría en inglés para decrease? For God, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el sufrimiento, ¿verdad? Es el tema que vamos a tocar y yo voy a invitarlo que eleve una oración junto conmigo al Señor y que nos hable al corazón el Señor, ¿verdad? Que nos hable porque, que nos dé entendimiento porque Dios permite entonces el sufrimiento. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Que nos hable el Señor, que hable a nuestro corazón, que ministre el Señor a toda la familia, que el Señor trabaje en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los padres, de toda la familia, que nos hable el corazón a través de este tema y pues que sea un bálsamo en este momento para la necesidad que estamos atravesando en el nombre de Jesús. Así que, hermano, le doy gracias a Dios y te pido que te pongas cómodo en el nombre del Señor. Me permite un poquito un cline. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, voy a empezar diciendo que el sufrimiento
es un tipo de, el sufrimiento, un tipo de definición, aunque no se necesita un término para definir lo que es el sufrimiento. Creo que lo entendemos de una manera muy clara, pero voy a tratar de dar más o menos una definición. El sufrimiento es el sufrimiento es la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Y el sufrimiento se trata de una sensación consciente o de manera inconsciente que aparece reflejada en padecimientos, que se refleja a través del agotamiento y a través de la infelicidad. Así que como el sufrimiento es inherente a la vida, el ser humano no debe tratar de evitarlo, sino que más bien debe tratar de comprender el sufrimiento y de aceptarlo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, Jesús recordó a sus seguidores, nos dijo a los discípulos que en el mundo tendríamos muchos padecimientos, muchos problemas. Les dijo Jesús estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Esa es la traducción del lenguaje actual, Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis padecimientos, en el mundo tendréis problemas. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo, dijo el Señor. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Esta es otra versión diferente, la versión Dios habla al hombre. De manera que Jesús nos dijo que en el mundo habría sufrimiento, en el mundo deberíamos sufrir, tendríamos sufrimiento, sufriríamos en el mundo. En el mundo vamos a tener padecimiento, a sufrir. Por eso no debemos evitar el sufrimiento, sino que lo debemos aceptar el sufrimiento y tratar de entenderlo. El sufrimiento, o lo voy a traducir en este momento como dolor. ¿Te acuerdas cuando la mujer comió del fruto prohibido? El Señor, lanzando la sentencia sobre la mujer, le dijo que iba a aumentar los dolores, ¿verdad?, de su preñez, de su alumbramiento. Dijo, los dolores van a aumentarse cuando des a luz. De manera que el sufrimiento o el dolor se debe entender su origen como resultado del pecado o de la desobediencia de Dios. De allí tiene el origen el sufrimiento o el dolor. Pero no vamos a manejar tanto la parte espiritual para hablar del sufrimiento. Vamos a manejarlo, o lo voy a manejar de una manera muy diferente.
Pero el sufrimiento tiene su origen, su génesis, en la desobediencia del hombre hacia Dios. De manera que Jesús le recordó a sus seguidores que en el mundo tendremos problemas, padecimientos, en el mundo vamos a sufrir. Desde que somos concebidos en el vientre de mamá, en Isaías capítulo 7:14 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde el momento que somos gestados en el vientre de mamá, desde allí el hombre o el ser que se está gestando, que se está desarrollando, desde allí empieza a tener sufrimiento. La mujer o la madre empieza a experimentar problemas a raíz del embarazo. Es una bendición, sí, pero hay diferentes embarazos. Los embarazos son muy distintos. Y cuando nace el bebé o nace el niño, nace bajo un estado de dolor. Y puede haber muchas situaciones, pero no vamos a adentrarnos ahí. De manera que el dolor o el sufrimiento es parte de nuestra existencia. Desde que estamos en el vientre de la mamá hasta que nace el bebé, empieza el sufrimiento. En el libro de Isaías 53, por allá por el versículo 3, habla del sufrimiento del siervo de Jehová, ¿verdad? Varón de dolores, hablando de Jesucristo, del Mesías, fue un varón de dolores, experimentado, ¿verdad?, en quebranto. Esa fue realmente la naturaleza o la vida que Jesús desarrolló a través de su vida, de su ministerio. Fue una vida de sufrimiento, de dolor, por muchas cosas. Desde que nace, es perseguido para quitarle la vida. Su familia, recuerdas, fue a Egipto, estuvo en Egipto. Y desde entonces su vida fue pues experimentada en un sufrimiento y concluyó o terminó en una cruz muriendo por nuestros pecados. Así que si la vida o la cabeza de Cristo fue coronado con unas espinas, ¿por qué pensamos nosotros que nuestra vida solamente debe ser coronada por rosas? Si Él padeció, si Él sufrió, colocándole, ¿verdad?, una corona, como la cereza del pastel, le colocaron una espina, una corona de espinas sobre su cabeza. Y nosotros a veces queremos que nuestra vida solamente se mueva con una corona de privilegios, de rosas. Quiero platicarte una leyenda de China que cuenta el caso de una pareja de ancianos. Pues ellos deseaban ardientemente tener un hijo, ya que la esposa había sido estéril por muchos años. Pero por fin Dios les permitió tener un hijo.
el día después del nacimiento, los visitó un ángel, aquellos ancianos de Dios, y les dijo que podían pedirle cualquier cosa, ya que Dios se las concedería. Después de mucho pensar lo que le iban a pedir, decidió pedir para su hijo que nunca tuviera sufrimientos ni enfermedades de la vida. El ángel les dijo que Dios podía concedérselo, pero que lo pensaran bien, porque en su opinión no era lo más conveniente para él, para el niño. Pero ellos insistieron tanto que al fin Dios terminó concediéndoles. Dice la leyenda que felizmente estos esposos que eran ancianos no tuvieron el tiempo suficiente para ver crecer a su hijo. Este hijo llegó a ser el más grande tirano que existió en toda aquella comarca. Es imposible no sufrir, no padecer, no tener sufrimiento. Dice un dicho antiguo: quien no sabe de dolores, pues no sabe de amores, ya que el sufrimiento nos lleva a Dios, el sufrimiento nos acerca a Dios. Si el sufrimiento de cada persona pudiera ser rastreado hasta su propia transgresión de una causa, de una ley específica, entonces sería muy fácil entenderlo y aceptarlo como una justa consecuencia. Estoy recibiendo realmente lo que sembré. Todo lo que el hombre sembrare, eso segaré. Eso va a segar el hombre. Es lo que realmente estoy tratando de decir. Cuando nosotros buscamos las causas, el origen de mi padecimiento, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Y trato de buscar el origen, entonces sería más fácil aceptar, ¿verdad?, lo que estoy padeciendo. Pero no siempre se debe a causas personales o a pecados propios. A veces el padecimiento se hereda por la manera o por el comportamiento de nuestros padres o de nuestros antepasados. El Señor dijo que Él visitaría la maldad de los hombres hasta la primera, tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen. Si conociéramos quiénes fueron, ¿verdad?, nuestra cuarta generación, entonces sabríamos a qué se dedicaban, cómo vivían. De manera que a veces el sufrimiento que padecemos se debe a las formas de vivir de nuestros antepasados. Ellos vivieron una vida que no fue muy agradable a Dios. Y entonces esa maldad, ese pecado se quedó ahí. Y nosotros todavía somos parte de esa maldición. Pero gracias a Dios que Él nos liberó de todas esas cosas en el nombre del Señor. Alguien ha dicho que los buenos enfermos son como las estaciones de gasolina.
A las estaciones de gasolina acuden todos los que quieren llenar el corazón vacío de amor, ¿verdad? Así como cuando el coche se gasta el combustible y vamos a llenar, ¿verdad?, el tanque de gasolina de combustible. Por eso dice, hablar, ¿verdad? Alguien ha dicho que los buenos enfermos son como las estaciones de gasolina, a donde acuden los que quieren llenar su corazón vacío de amor. Alguien que sufre, alguien que está sufriendo, necesita llenar su corazón de las caricias de Dios, del amor de Dios, porque Él es el único que puede liberarnos de ese sufrimiento, o al menos quitarnos ese sufrimiento que hemos padecido por infinidad de tiempo, de años. El Señor está esperando que lleguemos a Él para llenar nuestro corazón de sus bondades, de su amor, de su misericordia. Por eso, los buenos enfermos, es decir, los que están sufriendo en este momento, si tú estás sufriendo, tú eres un buen enfermo, si estás sufriendo mucho, si estás padeciendo mucho y no entiendes por qué estás padeciendo, quiero decirte que hay un lugar donde puedes llenar tu corazón, donde puedes llenar tu alma. El Señor dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén trabajados, los que estén sufriendo, todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estás enfermo, si estás sufriendo, por las causas que sean, tienes que llenarte de la bondad de Dios. Tienes que llenarte del amor de Dios. Tienes que dejar que Dios te acaricie. Trae tus cargas al Señor. Trae tu sufrimiento al Señor. No se va a terminar el sufrimiento, pero ahora las cargas las vas a poner en el Señor. Ahora el Señor te va a ayudar a llevar las cargas en el nombre del Señor Jesús. Hablar con buenos enfermos ayuda a los sanos a mirar la vida bajo otra perspectiva, porque tarde que temprano todos pasaremos por esta enfermedad que es el sufrimiento. En otras palabras, hay personas que han sufrido mucho, que han vivido experiencias, momentos difíciles. Parecía que su sufrimiento no tenía final. Vivieron cosas que tal vez tú y yo no hemos vivido, que no nos ha tocado pasar por ahí. Por eso, hablar con buenos enfermos. Los enfermos son aquellas personas que ya vivieron experiencias difíciles, pero los sanos, los que no han padecido, los que no han sufrido, cuando platicamos con una persona que ha sufrido, que vivió experiencias amargas, difíciles, cuando hablamos con él, esta persona nos empieza a hablar de su sufrimiento. Nos está dando un consejo de vida.
para cuando nosotros pasemos por una situación difícil, no nos desesperemos, no recurramos a fuentes que son del desagrado de Dios, sino que nos quedemos, que coloquemos las anclas y nos quedemos estancados allí en Dios, esperando la respuesta de Dios. Que no recurras a otros lugares, que no toques puertas que a Dios no le agradan, sino que esperes en el Señor. Él te sacará del sufrimiento. Él te ayudará. Aleluya. Si tú pones la confianza en el Señor. Por eso, cuando alguien habla con un anciano que ya vivió muchas experiencias, los jóvenes debemos, ¿verdad?, escuchar el consejo, la experiencia de aquel hombre, de aquella mujer que vivió experiencias difíciles. Yo creo que a ti te ha tocado platicar con gente que vivió lo que tú estás padeciendo hoy. No eres el único que ha sufrido. Todos los seres humanos hemos sufrido y seguiremos sufriendo. Pero hay otros que nos pueden ayudar a través de sus consejos, de sus testimonios de vida, a pasar esas experiencias de una manera más, pues más tranquilo. En en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 20, nos dice que la tristeza se convertirá en alegría, en gozo. Habla de que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, la tristeza, el sufrimiento, Él lo va a convertir en alegría, en gozo. El sufrimiento abre camino al consuelo de Dios. Por eso, el sufrimiento lleva a la desesperación. Tal vez tú estés desesperado porque no hayas trabajo, porque tus hijos no tienen trabajo. Tal vez estés triste por que alguien de la familia muy cercana está viviendo, ¿verdad?, momentos difíciles, enfermos con este virus, con esta pandemia. Estés triste porque estás confinado por tanto tiempo, encerrado por tanto tiempo, y ya estás desesperado. Parece que este túnel no tiene fin. Bueno, el sufrimiento abre camino al consuelo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convertirá nuestra alegría, nuestra tristeza en alegría, en gozo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convertirá nuestra tristeza en gozo, gloria al Señor. ¿Verdad? Que es maravilloso. La tristeza, el sufrimiento nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. También el sufrimiento es un medio para la alegría. Yo creo que todos hemos mirado la luna llena, hermosa, cuando está la luna llena, hermosa, ¿verdad? Preciosa la luna llena. Bueno, cuando la luna está más grande, más llenota, es cuando se encuentra más alejada del sol. Sí, cuando tú miras la luna, ¿verdad?, bien llena, así bonita, es cuando está más alejada de Dios. Su posición la ha hecho alejarse más del sol. Del mismo modo,
muchas personas, ¿verdad? En la luna llena de la prosperidad están más alejadas de Dios. Sí, muchas personas que están bendecidas, para que lo entendamos, económicamente, pareciera que están más cerca de Dios por la bendición, por la prosperidad en la que se encuentran. Pero sin embargo, están como la luna más alejadas de Dios. Y Dios, para acercarlos a Él, para que se acuerden de Dios, ¿qué crees que utiliza? El sufrimiento, el dolor, para acordarnos de Dios, ¿verdad? Para acercarnos de Dios, para acercarnos a Él. Dios utiliza entonces el sufrimiento. ¿Te acuerdas del Evangelio San Lucas, el capítulo 15, versículo 13? El capítulo 15, versículo 13, nos habla este capítulo del hijo pródigo. Aleluya. Lucas 15, versículo 13, nos habla, dice, voy a leer versículo 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le entregó los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo del menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Estaba próspero? Sí, estaba próspero el joven, ¿verdad? ¿Estaba bendecido? Sí, estaba bendecido. Pero estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Estaba lejos de Dios. Y empezó a vivir de manera perdida, con sus amigos, haciendo sus paris, sus relajos, sus fiestas. ¿Y qué le tuvo que suceder a este joven para recapacitar, para que regresara a Dios? Bueno, entonces vino un quebranto financiero, mal administrador de sus finanzas. Sus finanzas se vinieron abajo y entonces este joven empezó a padecer hambre, fue olvidado de sus amigos, pero se acordó de que había un padre de donde él había salido. Se acordó y dijo, he pecado contra el cielo. Por eso Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Empieza a quebrantarnos, a doblegarnos. Es un llamado de Dios, el sufrimiento, porque el sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios. Cosas materiales no pueden resolver el sufrimiento. Solamente hay que acercarse a la gasolinera de Dios. Hay que acercarse al fuego de Dios, al Espíritu de Dios, que nos llene, que entre en nosotros, que llene, aleluya, nuestro corazón de odio santo, de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad. ¿Quién lo puede hacer? El Dios Todopoderoso, el Dios al que tú conoces. Él nos puede llenar nuestro corazón de gozo, de alegría, porque Él entiende nuestros padecimientos, nuestro sufrimiento. Por eso, ¿verdad? Aleluya, nos habla
de que esta luna, ¿verdad?, llena, bonita, se encuentra alejado de Dios. Así nosotros, de igual forma, muchas personas en la luna llena, en la prosperidad, están alejados de Dios y Dios nos habla. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ahí nos habla de que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nos van a llevar a cosechar lo que sembramos. Lo que sembramos. No podemos levantar una cosecha de lo que no hemos sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde que temprano. Nuestras decisiones nos van a alcanzar y van a traer consecuencias. ¿Verdad? Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto, ¿verdad?, ese ve el peligro y sigue adelante y entonces sufre las consecuencias. ¿Qué cosas? El prudente ve el peligro y lo evita, lo observa y le da una vuelta al peligro. El inexperto mira el problema, pero sigue adelante y después sufre las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Por eso, nosotros debemos ser personas prudentes. Nuestras decisiones no solamente nos van a alcanzar a nosotros, nuestras decisiones no solamente van a afectar mi vida, sino la de mi esposa, la de nuestros hijos. Y el pecado mío, las consecuencias mías, las decisiones equivocadas mías van a afectar a mi familia. ¿Ves el peligro? Hazte a un lado. Detente. No andes por ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Hay caminos que parecen derechitos. Parece que son de Dios, pero su fin es un fin de muerte. Hay un solo camino, Jesús lo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él abrió el camino con su propia sangre. Él nos mostró un camino diferente, nuevo para caminar por ese camino. ¿Se sufre? Sí, se sufre también por ese camino. ¿O quién de los cristianos no sufre? ¿O quién de los que hemos decidido aceptar al Señor en nuestro corazón no ha sufrido? Todos hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo. La diferencia es que Él, ¿verdad?, el Señor nos ayuda con el sufrimiento. El Señor, ¿verdad?, pone su mano sobre nosotros, nos alienta, nos motiva, nos carga en sus brazos, nos sostiene. Y a veces, por su misericordia, deja caer su gracia sobre nosotros, o más gracia sobre nosotros, y nos
libera de manera milagrosa, de manera asombrosa, poderosa. El Señor pone su mano y nos libera del sufrimiento. Aleluya. Hoy el hermano pastor Luis Castillo, Dios lo bendiga, publicaba en el WhatsApp pidiendo la oración por su hermano Ramón Castillo, que está en estado de coma por el COVID. Allá, no sé si vive en Amarillo o aquel lado de Amarillo, creo que vive aquel lado de Amarillo, Texas, y pedía la oración. Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios lo bendiga en el nombre del Señor al hermano Ramón Castillo, allá donde esté. El Señor ponga su mano, le dé su sanidad, así como todos los enfermos que se encuentran, ¿verdad? A todos aquellos que no tienen trabajo, a todos aquellos que están sufriendo, que el Señor los bendiga, que el Señor haga la obra en sus vidas, que el Señor los toque, que el Señor los visite en esta hora en su hogar. Y el ángel del Señor haga el poder, aleluya, de sanar, de liberar, de dar trabajo, de romper ataduras, de liberarlos de la esclavitud del alcohol, del vicio, que restaure sus manos, que los sane, todos los enfermos, todos los que estén padeciendo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice que el Señor, cuando fue ungido con el poder del Espíritu Santo, anduvo sanando toda dolencia y toda enfermedad porque el Señor estaba con él. Aleluya. El Señor haga la obra y lo sane en el nombre de Jesucristo. Dios algunas veces, Dios permite que suframos porque el dolor nos enseña a abstenernos de pecado. A veces Dios permite que nosotros suframos, ya que el pecado nos permite abstenernos. El dolor, el pecado o el sufrimiento nos enseña a retirarnos, a abstenernos del pecado, que no es nada grato. En el Salmo 119, versículo 67, Salmo 119, versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de venir al Señor, andábamos como ovejas sin pastor, descarriados, ¿verdad? Esta es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Dice, antes, ¿verdad? Aleluya. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Te acuerdas cuando vivías sin el Señor? ¿O cuando vivíamos sin el Señor? ¿Cómo sufríamos? A lo que le llamábamos vida estábamos muertos, dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecado. Todo lo que la carne disfrutaba nos hacía sufrir. Sufríamos a causa del pecado, de la maldad. Éramos como ovejas descarriadas. Dios permitió que viviéramos o que conociéramos aquella vida, que conociéramos el pecado. Dios lo permitió y luego nos trajo a su camino. Nos llamó el Señor a su camino. Hoy debemos valorar
la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Debemos valorar de dónde nos trajo el Señor. ¿De dónde te trajo el Señor? Del mundo. Ya vengo de pecar, de ese mundo malo. Ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a tomar, a mentir, ahí aprendí a tomar en ese mundo malo. Pero un día vi a Jesús, gloria al Señor, y nos trajo el Señor, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su Hijo amado. Ahora tienes que ver la diferencia, aleluya, que existe entre la vida pasada y la vida en Cristo. Es mucha la diferencia, ¿verdad? ¿Se sufre en esta vida nueva? Sí se sufre, pero no se compara con el sufrimiento que teníamos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, aleluya, se sufría terriblemente, pero ahí íbamos de nuevo al pecado. Pero ahí íbamos de nuevo, ¿verdad?, al pecado. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, hoy el Señor nos tiene chiples, gloria al Señor. Hoy nomás empezamos a sufrir poquito y ahí vamos con el Señor. Ahí vamos a pedir al Señor que nos quite. Pero el Señor dice, al que amo disciplino. A veces necesitamos la disciplina del Señor. A veces necesitamos una regañadita de amor. Necesitamos un jaloncito de parte de Dios para valorar lo que Dios nos ha dado, para valorar, aleluya, lo que el Señor, aleluya, nos ha dado. El Señor te trajo, el Señor te colocó, aleluya, en este camino, en este lugar, y tienes que valorar, tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es, aleluya, algo muy grande. Debemos vivir con gratitud, con agradecimiento, aleluya, hacia Dios, porque Él, aleluya, nos encontró como ovejas descarriadas y nos trajo, aleluya, a este camino santo. Acuérdate de dónde te trajo el Señor, tirado entre la basura, allí nos encontró el Señor, aleluya. Hablábamos y hablábamos basura, nuestra boca hablaba basura, gloria al Señor. Nada que ver con lo que somos hoy en Cristo Jesús. Por eso, ¿verdad? Si hemos sufrido mucho, démosle gracias al Señor por eso. Pero hoy, en Cristo Jesús, las cosas tienen que cambiar. Se acabó el sufrimiento al nivel que había antes de conocer a Cristo. ¿Habrá sufrimiento? Sí. Pero el sufrimiento será para formar más a Cristo en nosotros, para formarnos, aleluya, a la imagen, a la semejanza de Dios. Por eso, la liberación final del dolor, la liberación final del sufrimiento y de las dificultades provienen de Dios, de acuerdo a Mateo 26, versículo 39. Vienen de parte de Dios. La liberación final, gloria al Señor, viene de parte de Dios. ¿Tuvo Jesús miedo? ¿Tuvo el Señor miedo? Sí, sí tuvo miedo. Y dice que entonces, ¿verdad? Ese miedo que tuvo Jesús antes de ir a la cruz, antes de padecer, antes de sufrir, dice que entonces le pidió al Padre que lo librara del sufrimiento. Libérame del sufrimiento que voy a padecer. Pero dice la Escritura, pero no sea, Señor, mi voluntad, sino que no se me haga la voluntad mía, sino la voluntad, Señor, tuya. Entonces,
La liberación final del sufrimiento le corresponde a Dios decidirla. ¿Cuándo se terminará el sufrimiento? ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? Pues yo creo que nunca. Hasta que estemos con el Señor. Si algún día el Señor nos permite estar en su presencia y llegar a su reino, allí no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Pero mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a tener que sufrir. En el libro, aleluya, de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, allí, y Lucas 21, nos está diciendo la palabra del Señor. Lucas 21, 19 y Hechos 14, 22. Dice, Hechos 22, 14, 22. Allí en este libro nos habla, dice que es necesario que con muchas tribulaciones, con muchos padecimientos, aleluya, es necesario que pasemos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Con muchos sufrimientos, y el Evangelio de San Lucas nos habla que con la paciencia, gloria al Señor, vamos, aleluya, Lucas 21, versículo 19, dice, con vuestra paciencia, aleluya, ganaréis vuestras almas. A través de mucho sufrimiento, a través de padecimientos, es necesario que nos mantengamos firmes en el Señor, ¿verdad? A través de muchos sufrimientos, a través de muchos padecimientos, y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. ¿Estás sufriendo a hoy, en el tiempo que vivimos, con la paciencia que es un fruto del Espíritu? ¿Verdad? Lo hablábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo hablábamos entre semana. Las virtudes. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Y el dominio propio hay que agregarle paciencia. Paciencia. Por eso, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas para el reino de Dios. Salomón resumió acertadamente la condición humana cuando escribió, lo torcido no se puede enderezar, Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, hablando del árbol, ¿verdad? Cuando el árbol crece torcido, pues ya no se puede enderezar. Así es, ¿verdad? La condición humana, la condición del hombre. El hombre está bajo una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nos lleva al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la naturaleza caída, aleluya, por el pecado. Pero nosotros, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. Aunque ha sido liberado por la sangre de Cristo, vivimos en una naturaleza pecada, torcida, caída. Tomamos decisiones equivocadas, nos alejamos de Dios. Pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sírvele al Señor, tómate de la mano del Señor. Esto no es nada para entrar al reino de Dios. Esto que estamos padeciendo debe llevarnos a acercarnos más a Dios, no alejarnos, a acercarnos más a Dios.
Mira de dónde el Señor te trajo, de dónde nos trajo el Señor. Mira hacia atrás, regresar a ese mundo sin Cristo, sin esperanza, a ese padecimiento, a ese sufrimiento que el mundo ofrece, no es una buena decisión. Tienes que mantenerte firme en el Señor, seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y para terminar, Proverbios 17, versículo 22. Esta es una excelente medicina. Una excelente medicina. Aleluya. Este pasaje. Proverbios 17, versículo 22. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Porque cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Traducción del lenguaje actual. Proverbios 17, 22. No hay mejor medicina que tener, ¿verdad?, una actitud, aleluya, positiva. ¿Cómo dice ahí la? El corazón alegre constituye buen remedio, gloria. ¿Verdad? Mas el espíritu triste, ¿verdad?, hasta los huesos se van secando, aleluya. En la traducción Reina Valera. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, entonces todo el cuerpo se enferma. Los sufrimientos, cuando los manejas de manera incorrectos, te llevan a estados de depresión, ¿verdad? Te llevan a estados de depresión. Tu mente, la psique, ¿verdad?, traslada los problemas al cuerpo y se convierten psicosomáticos al cuerpo. La mente es tan poderosa que traslada todos los problemas, todo el sufrimiento, lo traslada al cuerpo. Y el cuerpo entra en un estado de desánimo, de desaliento, de tristeza, de depresión, que se empieza a enfermar, y después tienes que solucionar parte del cuerpo, ¿verdad?, que te duele algún órgano y tienes que tomar un fármaco, algún medicamento, y que te duele la cabeza y tomas otra pastilla, y que no duermes porque tu cerebro se alteró, tus órganos, y tomas pastilla para dormir. Y así te conviertes esclavo entonces de los medicamentos. Por eso una buena actitud. Estás pasando por momentos difíciles. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Pero acuérdate lo que dijo San Pablo, Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente una parte puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo, gloria al Señor. Toma de Dios. Toma palabra, consejo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. No solamente tú estás padeciendo, estás sufriendo. Todo el mundo está sufriendo. Pero hay un Dios que tiene los brazos abiertos y te espera esta tarde que traigas tus padecimientos, que traigas los sufrimientos que te están acorralando, que te están acobardando. Tráelos al Señor. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que me permitas
ponerte sobre tu pie y que hagamos una oración en el nombre del Señor por todas las causas que estén generando tristeza, pero una tristeza que te está llevando al corazón duro, a endurecer tu corazón y alejarte de Dios. Que te estás alejando de Dios, que te estás olvidando de quién tiene el control, que es el Señor. Quiero invitarte en el nombre del Señor, ahí donde estés en casa, que abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, hoy traigo todos los padecimientos, todos los problemas, todo esto que me está haciendo sufrir a mí. Yo debo ser la bujía, debo ser el motor, yo debo ser el que imparte ánimo en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Yo debo ser ese hombre, porque soy la cabeza, soy el sacerdote del hogar. Yo tengo que agarrarme de Dios, tengo que dirigirme, aleluya, bajo la palabra de Dios. Yo soy un hombre que le sirve al Señor. Y si no conoces de Dios, te invitamos a que rindas tu corazón al Señor, que se lo entregues al Señor el corazón y le digas al Señor, ¿verdad?, que estás cansado y que no entiendes el sufrimiento, que no entiendes por lo que estás atravesando. Dile: Señor, dame entendimiento. Si este sufrimiento es para acercarme a ti, es una regañadita de Dios que me está hablando para que entregue mi vida, dile: Señor, acepto. Dile: yo le doy mi vida al Señor, yo le voy a entregar mi vida al Señor, yo le voy a rendir mi corazón al Señor, aleluya. Y gracias a Dios porque se ha acordado de ti y de mí y ha puesto esa leve tribulación, ese sufrimiento allí. Si ese es el motivo de que me acerque a Él, de que me acuerde del Señor. Así que, hermano, le doy gracias